So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. ¿Qué pasaría si un hombre justo lo perdiera todo en un solo día? Esta es la historia más inquietante del Antiguo Testamento, donde el sufrimiento no tiene explicación fácil y donde Dios parece guardar silencio. Job nos enseña que el dolor puede ser el camino más doloroso hacia la presencia divina. Prepárate para una jornada que desafiará todo lo que crees saber sobre la justicia, el sufrimiento y la soberanía de Dios. En la vasta tierra de Uz, bajo el cielo abrasador del oriente, vivía un hombre que era la definición misma de la integridad. Su nombre era Job, y no había otro como él en toda la tierra. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su reputación de santidad resonaba como un cántico entre todas las tribus del desierto. Job no era solamente un hombre santo, era también extremadamente próspero. Tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia numerosa que en aquellos tiempos significaba bendición directa del cielo. Sus riquezas se extendían como las estrellas del firmamento: 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, además de muchísimos criados. Sin duda alguna, era el más grande de todos los orientales. Sus hijos tenían la costumbre de hacer banquetes, cada uno en su día, en su propia casa, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Era una familia unida, próspera, feliz. Pero Job, el patriarca vigilante, no dejaba pasar por alto ningún detalle espiritual de su casa. Y cuando habían pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Era un padre preocupado no solo por el bienestar físico de sus hijos, sino por su condición espiritual. Cada madrugada, antes de que el sol pintara de oro las montañas del desierto, Job se levantaba para interceder por cada uno de sus hijos. Ofrecía holocaustos por si acaso hubieran pecado en sus corazones durante las celebraciones. Esta rutina de santificación revelaba el corazón de Job. No era un hombre religioso por apariencia, sino alguien que vivía en constante comunión con el Altísimo. Su temor a Dios no era superstición, era reverencia genuina. Su apartarse del mal no era fanatismo, era sabiduría. En la tierra de Uz, Job era conocido como el hombre más íntegro, más próspero, más bendecido. Cuando se mencionaba su nombre, los mercaderes hablaban de sus riquezas, los padres de familia de su sabiduría y los sacerdotes de su piedad. Era un hombre completo, equilibrado, que había encontrado el secreto de vivir en armonía con el cielo y prosperar en la tierra. Sus ovejas cubrían los campos como nubes blancas sobre el pasto verde. Sus camellos formaban caravanas que cruzaban el desierto, llevando riquezas de una ciudad a otra. Sus bueyes araban campos extensos que producían abundantes cosechas. Sus asnas cargaban el fruto de la tierra hacia los mercados lejanos. Pero más que sus posesiones, Job era rico en algo que el dinero no puede comprar: la aprobación divina. Había construido su vida sobre el fundamento correcto, había elegido el camino estrecho, había perseverado en la justicia cuando otros tomaban atajos hacia la riqueza fácil. Job no sabía que en los cielos se estaba preparando una prueba que sacudiría todos los fundamentos de su vida. No tenía idea de que su nombre estaba siendo mencionado en las cortes celestiales
donde los ángeles se presentan delante del trono del Altísimo. No imaginaba que su integridad estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ningún ser humano había experimentado antes. Era un hombre en la cima de la vida, disfrutando de todo lo que este mundo puede ofrecer: familia, riquezas, respeto, salud y, por encima de todo, la presencia de Dios. Pero como veremos, a veces Dios permite que las tormentas más feroces caigan sobre los árboles más firmes, no para destruirlos, sino para mostrar de qué madera están hechos. La historia de Job está a punto de comenzar, y con ella aprenderemos que la verdadera medida de un hombre no se conoce en los días de abundancia, sino en las noches de pérdida total. Un día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Esta es una de las escenas más extraordinarias de toda la Escritura. Una audiencia celestial donde los seres angelicales comparecen ante el trono del Creador del universo. El escenario cambia dramáticamente de la tierra de Uz a las cortes del cielo. Allí, en la presencia del Todopoderoso, se presenta no solo la hueste celestial, sino también el acusador, Satanás, cuyo nombre significa adversario o el que se opone. Y dijo Dios a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. No era una pregunta por ignorancia. Dios sabía exactamente de dónde venía el diablo. Era una pregunta que expone la naturaleza inquieta, destructiva y siempre activa del enemigo. Satanás había estado rondando por la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. Había estado observando, calculando, planeando. Su respuesta revela su naturaleza. Nunca descansa, siempre está en movimiento, siempre buscando oportunidades para causar destrucción y dolor. Entonces Dios dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí está el testimonio del mismo Dios sobre Job. No son palabras de hombres, sino la evaluación divina de un corazón humano. Dios estaba, por así decirlo, alardeando de Job. Como un padre orgulloso que muestra los logros de su hijo, el Señor presentó a Job como el ejemplo perfecto de lo que un ser humano puede llegar a ser cuando vive en obediencia y temor del Altísimo. Pero Satanás no se quedó callado. Con la astucia que lo caracteriza, lanzó una acusación que cortaría hasta lo más profundo de la naturaleza humana. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Era una acusación devastadora. Satanás estaba sugiriendo que la fe de Job era transaccional, que su amor por Dios era condicional, que su obediencia tenía precio. En otras palabras, Job servía a Dios porque le convenía hacerlo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El desafío estaba lanzado. Satanás apostaba que si se le quitaba todo a Job, su fe se desmoronaría como castillo de naipes. Esta acusación no era solo contra Job, era contra toda la humanidad. ¿Es posible que alguien ame a Dios por quien es, y no por lo que puede darle? ¿Existe la fe desinteresada? ¿Puede alguien bendecir el nombre del Señor tanto en la abundancia como en la escasez? Y dijo Dios a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. Dios aceptó el desafío, pero con límites. Satanás podía tocar las posesiones de Job, pero no su vida. Aquí vemos algo que nos debe llenar de asombro y terror. Dios tiene control absoluto sobre lo que el diablo puede y no puede hacer. Satanás no es un Dios rival, no tiene poder independiente. Es un ser creado que opera bajo los límites que el Creador le establece. Pero también vemos algo que nos debe inquietar. Dios permite el sufrimiento. No lo causa directamente, pero lo permite. Y a veces, como en el caso de Job, permite que sufran precisamente aquellos que más le aman y le obedecen. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿por qué? ¿Por qué Dios permitiría que su siervo más fiel fuera atacado de esta manera? ¿Acaso no podía simplemente declarar la victoria sin pasar por la prueba? La respuesta está en la naturaleza misma de la fe verdadera. La fe que no ha sido probada no es fe, es apenas esperanza.
El oro que no ha pasado por el fuego no puede ser declarado puro. La integridad que no ha sido desafiada puede ser solo conveniencia disfrazada. Dios conocía el corazón de Job mejor que el mismo Job se conocía. Sabía que su siervo no era perfecto por las bendiciones que había recibido, sino que había recibido bendiciones porque era perfecto en su integridad. Pero ahora esa integridad sería probada en el crisol del sufrimiento más intenso que un ser humano puede experimentar. Y a través de esa prueba, no solo se revelaría la calidad de la fe de Job, sino que se establecería para toda la eternidad que es posible amar a Dios sin condiciones. La apuesta cósmica había comenzado. El cielo observaba, el infierno se preparaba, y la tierra estaba a punto de presenciar una demostración de fe que resonaría a través de los siglos. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa del hermano mayor. Era un día como cualquier otro en la casa de Job. Sus hijos celebraban según su costumbre, disfrutando de la abundancia que su padre había trabajado tan duro para proveer. Las risas llenaban el aire, el vino corría libremente y la familia estaba reunida en perfecta armonía. Job, fiel a su rutina, probablemente estaba planificando los sacrificios que ofrecería al día siguiente por sus hijos. Como cada noche, su corazón de padre intercedía silenciosamente por cada uno de ellos. No tenía la menor idea de que ese sería el último día que los vería con vida. Y vino un mensajero a Job y le dijo: «Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la nueva». El primer golpe cayó como rayo en cielo despejado. Los sabeos, tribus nómadas conocidas por sus incursiones violentas, habían atacado sin previo aviso. En cuestión de minutos, años de trabajo y acumulación de riqueza se esfumaron. Pero esto era solo el comienzo. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la nueva». Antes de que Job pudiera procesar completamente la primera tragedia, llegaba la segunda. 7,000 ovejas, el corazón de su riqueza ganadera, habían sido destruidas por fuego celestial. Los pastores que las cuidaban también habían perecido. La descripción es aterradora: fuego de Dios. Parecía como si el mismo cielo se hubiera vuelto contra Job. Todavía estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: «Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la nueva». El tercer golpe no se hizo esperar. Los caldeos, otro pueblo guerrero, habían atacado desde diferente dirección. 3,000 camellos, fundamentales para el comercio en el desierto, habían sido robados. Más criados habían sido asesinados. La velocidad de los ataques sugería coordinación, como si fuerzas invisibles hubieran orquestado la destrucción simultánea. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la nueva». Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them, that's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. Y entonces llegó el golpe final, el que haría que todos los anteriores parecieran insignificantes. Un viento sobrenatural, una tempestad imposible, había derribado la casa donde sus 10 hijos celebraban. Todos habían muerto. En un instante, la descendencia de Job
su legado, su futuro, todo había sido sepultado bajo los escombros. La secuencia de los acontecimientos revela la estrategia diabólica. Primero los bueyes y las asnas, luego las ovejas, después los camellos y finalmente los hijos. Satanás guardó lo peor para el final, sabiendo que el corazón de un padre puede soportar la pérdida de riquezas, pero se quiebra ante la muerte de los hijos. Cada mensajero terminaba con las mismas palabras: solamente escapé yo para darte la nueva. Era como si hubieran sido preservados específicamente para traer el dolor a Job. No había tiempo para recuperarse de una tragedia antes de que llegara la siguiente. Era un bombardeo emocional calculado para destruir cualquier vestigio de fe. Job se encontró en pocos minutos transformado de patriarca próspero a hombre completamente arruinado. Las riquezas acumuladas durante décadas habían desaparecido. Los hijos criados con tanto amor yacían muertos. Los criados que dependían de él habían perecido. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, se había desvanecido como humo en el viento. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La reacción de Job fue inmediata pero sorprendente. No maldijo, no gritó, no se rebeló. Se levantó, realizó los gestos tradicionales del luto más profundo y se postró en tierra. Pero lo que hizo después dejó al cielo y al infierno sin palabras. Adoró. En el momento de mayor pérdida de su vida, Job adoró al Dios que había permitido que todo esto sucediera. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio, y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Estas palabras atraviesan los siglos como un eco de fe inquebrantable. Job reconoció que todo lo que había tenido era regalo de Dios, y que Dios tenía derecho a retirarlo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta declaración divina es crucial. A pesar de la magnitud de la tragedia, a pesar del dolor indescriptible, Job no pecó contra Dios con sus labios ni en su corazón. La primera ronda de la prueba había terminado. Satanás había fallado. Job había demostrado que era posible amar a Dios sin condiciones, bendecir su nombre tanto en la abundancia como en la pérdida total. Pero el acusador no se daría por vencido tan fácilmente. Tenía otro plan, un ataque aún más personal y devastador. La batalla recién comenzaba. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Dios. Una segunda audiencia celestial se convocó. Satanás había regresado con el rabo entre las patas, pero no derrotado. Su primera estrategia había fallado rotundamente, pero tenía una carta más que jugar. Y dijo Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. La misma pregunta, la misma respuesta, pero esta vez había un trasfondo diferente. Satanás había estado observando a Job, estudiando su reacción, buscando alguna grieta en su armadura espiritual. Y Dios dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios repitió su testimonio sobre Job, pero ahora con una adición triunfante: todavía retiene su integridad. A pesar de haber perdido todo, Job seguía siendo íntegro. La primera prueba había demostrado que su fe no dependía de sus posesiones. Respondiendo Satanás a Dios, dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás lanzó una segunda acusación, aún más cínica que la primera. Según él, Job había soportado la pérdida de sus bienes porque su propia vida no había sido amenazada. Piel por piel era un proverbio que significaba que la gente está dispuesta a sacrificar cualquier cosa para salvar su propia vida. La nueva apuesta era siniestra. Si Job sufría en su propio cuerpo, si experimentaba dolor físico constante, si su propia vida pendía de un hilo, entonces seguramente maldeciría a Dios.
El acusador apostaba que el instinto de supervivencia sería más fuerte que la fe. Y dijo Dios a Satanás: «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». Dios aceptó nuevamente el desafío, pero con el mismo límite. La vida de Job debía ser preservada. Satanás podía atacar su cuerpo, pero no podía matarlo. Entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La descripción es escalofriante. No fue una enfermedad común, sino una sarna maligna que cubrió todo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Los eruditos han debatido la naturaleza exacta de esta enfermedad. Las descripciones posteriores en el libro sugieren úlceras dolorosas, picazón insoportable, fiebre, pesadillas, mal aliento, pérdida de peso, desfiguración del rostro y ennegrecimiento de la piel. Era una combinación de dolencias que convertían cada momento de vida en un tormento. Y tomaba una teja para rascarse con ella y estaba sentado en medio de ceniza. La imagen es desgarradora. Job, que había sido el hombre más respetado del Oriente, ahora se sentaba en el basurero de la ciudad usando un pedazo de cerámica rota para rascar sus llagas abiertas. Las cenizas donde se sentaba no eran solo el lugar donde se quemaba la basura, sino también el lugar tradicional para el luto y la humillación. Job se había convertido en un espectáculo, un objeto de lástima y horror para todos los que lo conocían. Entonces le dijo su mujer: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». El golpe final no vino de Satanás directamente, sino de la persona que debería haber sido su mayor apoyo. Su propia esposa, viendo su condición desesperada, le aconsejó hacer exactamente lo que Satanás esperaba: maldecir a Dios. No podemos juzgar demasiado duramente a la esposa de Job. Ella también había perdido a sus 10 hijos. También había visto desaparecer su seguridad económica, y ahora veía a su esposo, el hombre fuerte en quien había confiado, reducido a un despojo humano cubierto de llagas. Su consejo tenía una lógica desesperada. Si Job maldecía a Dios, Dios lo mataría rápidamente, acabando con su sufrimiento. Era como decir: ya que vas a morir de todos modos por esta enfermedad, mejor muere rápido maldiciendo a Dios. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La respuesta de Job fue firme pero no cruel. La llamó fatua, que significa necia o sin entendimiento, pero no la atacó personalmente. Su argumento era lógico. Si aceptamos las bendiciones de Dios cuando vienen, ¿no deberíamos aceptar también las pruebas cuando llegan? Nuevamente, el texto enfatiza que Job no pecó con sus labios. Había pasado la segunda prueba. Su fe no dependía de su bienestar físico. Ni la pérdida total de bienes, ni el dolor físico extremo pudieron quebrar su integridad. Pero Job era humano, y el peso de tanto sufrimiento comenzaba a hacer efecto. Aunque no maldijo a Dios, pronto comenzaría a hacer preguntas muy difíciles. El drama estaba lejos de terminar. Satanás había fallado 2 veces, pero Job todavía enfrentaría batallas que provenían no del acusador, sino de su propia alma y de aquellos que vendrían a consolarlo. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. La noticia de la tragedia de Job se había extendido como fuego por todo el Oriente. Sus 3 amigos más cercanos, hombres de posición y respeto en sus respectivas regiones, decidieron hacer un viaje para consolarlo. Sus intenciones eran nobles, sus corazones estaban en el lugar correcto, pero lo que harían a continuación demostraría que a veces los amigos bien intencionados pueden causar más daño que los enemigos declarados. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gran voz. Y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. La descripción de su llegada es conmovedora. Cuando vieron a Job desde la distancia, literalmente no lo reconocieron. El hombre que había sido la imagen misma de la prosperidad y la dignidad, ahora era irreconocible.
Su reacción fue inmediata y visceral. Lloraron a gran voz. No fueron lágrimas silenciosas, sino un llanto profundo que brotaba del shock de ver a su amigo en tal condición. Rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas, gestos tradicionales de luto extremo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Esta es una de las imágenes más poderosas del libro. 4 hombres sentados en silencio total durante una semana completa. Durante 7 días y 7 noches simplemente estuvieron presentes. No intentaron explicar, no ofrecieron consejos prematuros, no minimizaron el dolor. Reconocieron que había situaciones donde las palabras son inadecuadas, donde la presencia silenciosa es el regalo más grande que se puede ofrecer. Este fue, paradójicamente, su momento de mayor sabiduría. Si la historia hubiera terminado ahí, estos 3 hombres serían recordados como los mejores consoladores de la historia. Pero desafortunadamente, la historia continúa. Después abrió Job su boca y maldijo su día. Job finalmente rompió el silencio, pero no como Satanás esperaba. No maldijo a Dios, sino que maldijo el día de su nacimiento. En un torrente de poesía dolorosa, expresó su deseo de nunca haber existido. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job no cuestionó a Dios directamente, pero cuestionó el valor de la existencia misma. Deseaba que el día de su nacimiento fuera borrado del calendario, que nunca hubiera sido parte de la creación. Sus palabras eran el grito de un alma en agonía total. Describió la muerte como un descanso deseado, un alivio de la tortura de vivir. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargo? Fue entonces cuando Elifaz, aparentemente el mayor y más respetado del grupo, decidió que el silencio había durado suficiente. Su respuesta iniciaría una serie de discursos que revelarían una teología defectuosa y una comprensión superficial del sufrimiento. Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Elifaz comenzó con una disculpa, reconociendo que sus palabras podrían ser molestas. Sin saberlo, estaba profetizando exactamente lo que sucedería. Su argumento era aparentemente lógico, pero fundamentalmente errado. ¿Quién siendo inocente se perdió? ¿Y en dónde los rectos fueron destruidos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan. Elifaz estaba aplicando la teología de la retribución. Los buenos son bendecidos, los malos sufren. Por lo tanto, si Job estaba sufriendo, debe haber algún pecado oculto en su vida. Era una lógica simple, pero devastadoramente incorrecta. Bildad siguió con un argumento similar, pero más directo. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó en el lugar de su pecado. Con crueldad increíble, sugirió que los hijos de Job habían muerto porque habían pecado. Zofar fue aún más brutal. Oh, quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Según Zofar, Job ni siquiera estaba recibiendo todo el castigo que merecía. Su sufrimiento era misericordioso comparado con lo que realmente se ganaba por sus pecados ocultos. Estos 3 hombres, con las mejores intenciones, se convirtieron en consoladores molestos. Representaban una teología que no podía lidiar con el misterio del sufrimiento inexplicable. Para ellos, todo dolor tenía que tener una explicación moral directa. Job respondió con frustración creciente: «Consoladores molestos sois todos vosotros». Los acusó de torcer la verdad, de ser como torrentes que fallan cuando más se necesitan. El problema fundamental de los amigos de Job era que estaban más interesados en defender su teología que en entender a su amigo. Tenían respuestas prefabricadas para preguntas que nunca habían experimentado personalmente. Su error no era malicioso, pero era devastador. En lugar de sentarse con Job en el misterio de su dolor, intentaron resolverlo con fórmulas religiosas simplistas. En lugar de ofrecer presencia compasiva, ofrecieron juicio disfrazado de sabiduría. La lección es clara: a veces el mejor consuelo es el silencio compasivo, y las explicaciones teológicas pueden ser el peor tipo de violencia contra un alma que sufre.
después de soportar los sermones incesantes de sus amigos, después de ser acusado de pecados que no había cometido, después de que su dolor fuera minimizado y su integridad cuestionada, Job llegó a un punto de quiebre. Ya no podía mantener la compostura diplomática. Su alma estaba a punto de explotar en un grito que resonaría a través de los siglos. Oh, quién diera que mis palabras fuesen ahora escritas. Quién diera que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Job tenía una intuición profética de que sus palabras tenían importancia eterna, que su experiencia no era solo personal, sino universal. Sin saberlo, estaba pidiendo exactamente lo que Dios haría: preservar sus palabras para todas las generaciones futuras. Su grito de dolor se convertiría en uno de los textos más estudiados y consoladores de toda la literatura humana. Job comenzó a dirigirse directamente a Dios, ya no a través de mediadores, ya no con la cortesía diplomática que había usado con sus amigos. Era el momento de la honestidad brutal, del alma desnuda ante su Creador. This is a Bose moment. You've been there before. Somebody's apartment, small talk that's going nowhere, plastic cup that's almost empty. It's not great. Then someone hits play on a Bose speaker. Heads nod, feet tap, one person dances, then everyone does. Awkward becomes electric. When Bose sound fills the room, you don't just hear the music, you feel it. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Find your perfect product at Bose.com. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. ¿Por qué me escondiste tu rostro y me tuviste por tu enemigo? Esta pregunta penetra hasta el corazón del sufrimiento humano. Job se sentía abandonado por el mismo Dios al que había servido fielmente toda su vida. No era solo el dolor físico lo que lo torturaba, sino el silencio divino. Dios parecía haberse escondido, parecía tratar a su siervo fiel como si fuera su enemigo. Para Job, esto era más incomprensible que todas sus pérdidas materiales. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Job sentía que Dios mismo lo había tomado como blanco. No eran fuerzas naturales o circunstancias aleatorias las que lo atacaban, sino el mismísimo Todopoderoso. Esta percepción lo llenaba de terror. Si Dios era su enemigo, ¿quién podría ayudarlo? Si el Todopoderoso había decidido destruirlo, ¿qué esperanza le quedaba? Si yo hubiera callado y no hubiera hablado, entonces habría tenido descanso. Job comenzó a cuestionar si había hecho bien en mantener su integridad. ¿No habría sido mejor pecar y morir rápidamente que sufrir esta agonía prolongada? Pero inmediatamente después, en una de las declaraciones de fe más hermosas de toda la Biblia, Job proclamó: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». En medio de su dolor más profundo, Job tuvo una visión del futuro. Vio más allá de su sufrimiento presente, más allá de su muerte física, hacia una vindicación futura. Sabía que había alguien que lo defendería, que su caso no estaba perdido eternamente, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta esperanza no era vaga o general, sino intensamente personal. Job sabía que él mismo, con sus propios ojos, vería a su Redentor. Pero la tensión entre la esperanza y la desesperación continuaba desgarrando su alma. En un momento declaraba fe en su vindicación futura, al siguiente clamaba por la muerte como único alivio. ¿Por qué no me escondiste en el Seol y me encubriste hasta que pasara tu ira? Job deseaba poder esconderse hasta que la tormenta pasara, hasta que Dios recordara su misericordia. Sus preguntas se volvían cada vez más audaces. ¿No son pocos mis días? Cesa pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Job le estaba pidiendo a Dios que lo dejara en paz, que detuviera el ataque, que le diera al menos un pequeño respiro antes de morir. Era una petición desesperada de alguien que había llegado al límite de su resistencia.
Lo más notable de estos capítulos es que Job nunca pecó contra Dios, pero tampoco pretendió entender lo que estaba pasando. Mantuvo su integridad sin sacrificar su honestidad emocional. Sus preguntas no eran blasfemias, eran el grito genuino de un corazón humano que buscaba sentido en medio del caos. Sus cuestionamientos no negaban la existencia o la bondad de Dios, sino que buscaban desesperadamente entender sus caminos. Job se convirtió en la voz de todos los que han sufrido sin explicación, de todos los que han clamado al cielo sin recibir respuesta inmediata, de todos los que han luchado por mantener la fe cuando todo parecía indicar que Dios los había abandonado. Su honestidad brutal ante Dios se convertiría en modelo para todos los creyentes que enfrentan crisis incomprensibles. Job demostró que es posible ser fiel y honesto al mismo tiempo, que Dios prefiere nuestros gritos auténticos a nuestras sonrisas religiosas fingidas. Después de 37 capítulos de debate, después de que Job había agotado sus preguntas y sus amigos habían gastado todos sus argumentos, después de que un joven llamado Eliú había dado su propio discurso tratando de defender a Dios, algo extraordinario sucedió. El cielo se abrió. Entonces respondió Dios a Job desde un torbellino. No desde una brisa suave, no desde una voz pequeña y delicada, sino desde un torbellino, desde una tempestad que sacudía la tierra y llenaba el aire de poder y majestad. La llegada de Dios no fue silenciosa ni gentil. Fue una manifestación de poder que dejó claro inmediatamente quién era el que hablaba. El torbellino envolvió el lugar donde Job se sentaba, y de en medio de esa tormenta sobrenatural, la voz del Creador del universo comenzó a hablar. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La primera pregunta de Dios fue directa y penetrante. No era una pregunta por ignorancia, sino una pregunta retórica que ponía todo en perspectiva. Job había hablado mucho sobre los caminos de Dios, pero según el Altísimo, había oscurecido el entendimiento con palabras que carecían de sabiduría verdadera. No era que Job fuera malicioso, sino que era ignorante de realidades que estaban más allá de su comprensión. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Dios invitó a Job a prepararse para un intercambio, pero no sería Job quien haría las preguntas. Era el momento de que el Creador examinara a la criatura, y entonces comenzó una serie de preguntas que humillarían toda arrogancia humana y revelarían la vastedad de la ignorancia del hombre ante la sabiduría divina. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. La primera pregunta fue sobre los orígenes. Job no había estado presente cuando Dios colocó los cimientos del mundo. No había sido consultado, no había contribuido, ni siquiera había sido testigo. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? Dios describió la creación como un proyecto de construcción gigantesco, donde cada medida había sido calculada con precisión divina. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? La imagen es gloriosa. La creación del mundo fue un evento que hizo cantar a las estrellas y gritar de gozo a los ángeles. Job no había estado allí, no había participado en esa celebración cósmica. Su perspectiva estaba limitada por su experiencia temporal y finita. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Dios habló de su control sobre las fuerzas más poderosas de la naturaleza. El océano, que para los humanos representa poder incontenible, para Dios era como un bebé al que se le ponen límites. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. El mar, símbolo del caos y la destrucción, obedecía órdenes divinas. Tenía límites que no podía traspasar. El mismo poder que controlaba los océanos era el que estaba a cargo de la vida de Job. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Dios preguntó si Job había tenido alguna vez control sobre los fenómenos más básicos de la vida diaria. ¿Había ordenado alguna vez al sol que saliera?
Las preguntas continuaron, cada una revelando áreas de la creación donde la sabiduría y el poder humano eran totalmente inadecuados. La luz, las profundidades del mar, las puertas de la muerte, la vastedad del universo, los fenómenos meteorológicos, todo estaba bajo control divino, pero fuera del entendimiento humano. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Incluso los fenómenos que Job podía observar, como la nieve y el granizo, tenían propósitos y sistemas que él no comprendía. Dios los guardaba como tesoros para momentos específicos de la historia. ¿Por dónde se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Las fuerzas más fundamentales de la naturaleza operaban según leyes que Job no había establecido ni podía controlar. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos para hacer llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre? Dios revelaba que su cuidado se extendía más allá de las necesidades humanas. Hacía llover sobre desiertos donde no había gente, demostrando que el universo no giraba alrededor de los seres humanos. Cada pregunta era un recordatorio de la pequeñez humana ante la grandeza divina. Job había estado cuestionando los caminos de Dios desde su perspectiva limitada, sin reconocer que su visión era como la de una hormiga tratando de entender los planes de un arquitecto. El silencio que había torturado a Job durante tanto tiempo había sido roto, pero no con explicaciones, sino con preguntas que revelaban su total ignorancia sobre los asuntos más básicos del universo. Después de humillar a Job con preguntas sobre la creación inanimada, Dios dirigió su atención hacia el reino animal, pero no habló de criaturas comunes y corrientes. En su lugar, presentó dos bestias tan extraordinarias, tan poderosas, tan imposibles de dominar por manos humanas, que hasta el día de hoy los eruditos debaten sobre su identidad exacta. Mira ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Dios presentó la primera criatura con una declaración sorprendente, el cual hice como a ti. Behemoth era obra de las mismas manos que habían formado a Job, pero era completamente diferente en naturaleza y propósito. La descripción que siguió desafía la imaginación. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Esta no era una descripción de ningún animal conocido por Job. Una cola que se movía como un cedro sugería algo de dimensiones colosales. Los músculos entretejidos hablaban de una fuerza más allá de cualquier cosa que hubiera visto. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Behemoth no era solo grande, sino prácticamente indestructible. Su estructura ósea era como metal, sus extremidades como barras de hierro forjado. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Esta declaración es crucial. Behemoth era el principio de los caminos de Dios, una obra maestra de la creación divina. Solo su creador podía acercarse a él con una espada. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retoza allá. La criatura era tan grande que montañas enteras servían como su pasto, y otros animales jugaban en su presencia sin temor. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's Verde, Roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero?
More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. A pesar de su tamaño colosal, Behemoth podía esconderse. La imagen de esta bestia gigantesca acostándose entre los árboles desafía cualquier comprensión de las leyes de la física tal como las conocemos. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo el Jordán se estrelle contra su boca. Incluso las inundaciones más poderosas no lo perturbaban. El río Jordán en toda su furia no era más que una molestia menor para esta criatura. ¿Lo tomará alguno por sus ojos o le horadará la nariz con garfios? La pregunta era retórica. Ningún humano podía capturar a Behemoth usando métodos convencionales de caza. Entonces Dios presentó una segunda criatura aún más aterradora, Leviatán. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? De nuevo, la pregunta era sarcástica. Los métodos humanos de pesca eran ridículamente inadecuados para esta bestia. ¿Pondrás garfio en sus narices y horadarás con espina su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? Dios preguntaba si Leviatán podría ser domesticado como un animal común. ¿Rogaría por misericordia? ¿Podría ser entrenado para servir? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? La respuesta implícita era obvia. Leviatán no era una criatura que pudiera ser esclavizada o controlada por voluntad humana. ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? La idea de Leviatán como mascota era absurda. Esta no era una criatura que pudiera ser reducida a entretenimiento infantil. ¿Cortarán de él los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Ni siquiera grupos de cazadores profesionales podrían comercializar con esta bestia. Entonces vino la descripción del poder físico de Leviatán. ¿Llenarás de arpones su cuero o de fisgas de pescar su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. La advertencia era clara. Cualquiera que intentara luchar contra Leviatán se arrepentiría para siempre, si es que sobrevivía para contarlo. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su vista se desmayará. Solo ver a Leviatán era suficiente para hacer que una persona se desmayara de terror. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Y aquí llegó el punto central de toda la descripción. Si nadie era lo suficientemente valiente para despertar a Leviatán, ¿quién podía enfrentarse al Dios que lo había creado? La descripción continuó con detalles aterradores. De su boca salen antorchas de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Leviatán no era solo grande y fuerte, era una criatura de fuego. Su aliento encendía carbones, llamas salían de su boca. Era como un dragón viviente, pero real, no mitológico. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. El cuello de Leviatán era pura fuerza, y su presencia misma causaba terror paralizante en todo lo que se acercaba. Las partes de debajo de él son como tiesto agudo, imprime su rastro como trillo en el lodo. Incluso el vientre de esta criatura era como cerámica cortante, dejando marcas profundas donde pasaba. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. Leviatán convertía el océano mismo en una caldera hirviente. En pos de sí hace resplandecer la senda, hace que el abismo parezca cano. Su paso dejaba una estela luminosa en el agua, como si el mar se volviera blanco tras él. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Leviatán era único en la tierra, sin temor, despreciando todo lo que los humanos consideraban grande y poderoso. Era el rey de todas las criaturas soberbias. El mensaje era claro. Si Job no podía entender ni controlar a estas criaturas que Dios había hecho, ¿cómo podía pretender entender o cuestionar los caminos del Creador mismo? Después de escuchar la voz del Todopoderoso desde el torbellino, después de ser confrontado con preguntas que revelaban la vastedad de su ignorancia,
después de contemplar criaturas cuyo poder estaba completamente fuera de su comprensión, Job se encontró en un momento de decisión crucial. No era el momento de defender su posición, no era el tiempo de explicar su sufrimiento, no era la oportunidad de buscar respuestas a sus preguntas, era el momento de la rendición total ante el Dios que había hablado. Entonces respondió Job a Dios y dijo: «Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Las primeras palabras de Job fueron una confesión de la omnipotencia divina. Ya no era el hombre que cuestionaba los caminos de Dios, sino alguien que reconocía plenamente el poder absoluto del Altísimo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job citó las palabras exactas que Dios había usado para confrontarlo, pero ahora las aplicaba a sí mismo con total humildad. Reconocía que había hablado de asuntos que estaban más allá de su comprensión, que había oscurecido el entendimiento divino con su ignorancia humana. La frase «cosas demasiado maravillosas para mí» revela una transformación completa en la perspectiva de Job. Lo que antes había visto como incomprensible e injusto, ahora lo reconocía como maravilloso, aunque estuviera más allá de su capacidad de entender. «Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás». Estas palabras repetían la invitación que Dios le había hecho, pero ahora Job las pronunciaba con una actitud completamente diferente. Ya no era el desafío de alguien que demandaba respuestas, sino la súplica humilde de alguien que reconocía su necesidad de ser enseñado. Y entonces vino la declaración más impactante de todo el libro: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Esta simple oración contiene la clave de toda la experiencia de Job. Durante toda su vida había conocido a Dios de segunda mano, a través de tradiciones, enseñanzas, experiencias de otros. Había tenido fe en un Dios que conocía por referencias, pero ahora, en medio del sufrimiento más profundo de su vida, había tenido un encuentro directo con el Todopoderoso. Sus ojos habían visto lo que antes solo había escuchado. La diferencia entre conocimiento intelectual y experiencia personal se había hecho clara de manera dramática. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La palabra aborrezco aquí no significa que Job se odiara a sí mismo en el sentido moderno. En el contexto hebreo, significaba que se despreciaba a sí mismo en comparación con la gloria divina que había contemplado. Su arrepentimiento no era por pecados específicos que había cometido, sino por la actitud que había tenido al cuestionar a Dios desde su perspectiva limitada. Se arrepentía de haber hablado como si fuera igual a Dios, como si tuviera derecho a demandar explicaciones del Creador del universo. El polvo y ceniza no era solo una expresión de humildad, era el reconocimiento de su naturaleza mortal ante el Dios eterno. Job se veía a sí mismo como lo que realmente era, una criatura hecha del polvo de la tierra, dependiente completamente del aliento divino para su existencia. Este momento de rendición no fue una derrota humillante, sino una liberación gloriosa. Job finalmente había encontrado lo que había estado buscando durante todo su sufrimiento. No respuestas a sus preguntas, sino la presencia del Dios que estaba más allá de todas las preguntas. La ironía es hermosa. Job había exigido un encuentro con Dios para defender su caso, para probar su inocencia, para obtener justificación, pero cuando finalmente vio a Dios, ya no necesitaba defenderse. La presencia divina era suficiente. No había explicación del porqué de su sufrimiento. No había revelación de la apuesta cósmica entre Dios y Satanás. No había respuestas teológicas elaboradas. Solo había la presencia abrumadora del Todopoderoso, y eso era más que suficiente. En este encuentro, Job aprendió que la verdadera fe no consiste en entender los caminos de Dios, sino en confiar en el carácter de Dios. No se trata de tener todas las respuestas, sino de conocer personalmente al Dios que tiene todas las respuestas. La transformación de Job fue completa. El hombre que había comenzado perfecto en su integridad externa, ahora era perfecto también en su humildad interna. Había pasado de conocer acerca de Dios a conocer a Dios mismo. Esta rendición no fue el final de su historia, sino el verdadero comienzo, porque es solo cuando nos vemos claramente en la luz de la gloria divina
que podemos ser verdaderamente restaurados y usados para los propósitos eternos de Dios. Y aconteció que después que habló Dios estas palabras a Job, Dios dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y contra tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. El primer acto de Dios después del encuentro con Job fue dirigirse a los 3 amigos que habían venido a consolarlo. Su veredicto fue sorprendente y revelador. Estaba enojado con ellos, no con Job. Durante todo el debate, estos hombres habían creído que estaban defendiendo a Dios. Habían argumentado a favor de su justicia, habían explicado sus caminos, habían tratado de justificar sus acciones. Pero según Dios mismo, no habían hablado correctamente de él. En contraste, Job, quien había cuestionado, gritado, demandado respuestas y expresado dudas, había hablado lo recto acerca de Dios. La honestidad brutal era preferible a la ortodoxia superficial. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios ordenó un sacrificio específico y designó a Job como intercesor. El hombre que había sido acusado por sus amigos ahora se convertía en su sacerdote. El que había sido juzgado ahora tenía el privilegio de orar por sus jueces. La ironía era perfecta. Los hombres que habían venido a interceder por Job ahora necesitaban que Job intercediera por ellos. Los consoladores necesitaban consuelo, los maestros necesitaban perdón. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Dios les dijo, y Dios atendió a Job. Los 3 amigos obedecieron humildemente, no discutieron, no protestaron, no trataron de justificar sus palabras. Reconocieron su error y buscaron la intercesión de aquel a quien habían herido con sus discursos. Y quitó Dios la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy! Champion of hurling grass and pollen everywhere! And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday! Halliday, bring it on! Spring isn't just about clearing clutter, it's about changing the air. Pura makes it easy to refresh your space, your mindset, and how your home feels with transportive fragrances inspired by a terrace in Santorini, a French lavender field, and more. Get started with a free Pura Plus diffuser when you subscribe to 2 cents monthly for a year. Shop now at Pura.com. La restauración de Job comenzó en el momento exacto en que oró por sus amigos, no cuando se humilló ante Dios, no cuando confesó su ignorancia, sino cuando intercedió por aquellos que lo habían lastimado. Esta es una lección profunda sobre la naturaleza del perdón y la restauración. A veces nuestro propio sanamiento está conectado con nuestra capacidad de orar por aquellos que nos han herido. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. La restauración de Job no fue solo material, sino también social. Las personas que probablemente lo habían evitado durante su enfermedad ahora regresaban a su vida. Traían regalos, pero más importante, traían su presencia y su consuelo. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. La bendición material fue exactamente el doble de lo que había tenido antes. Donde antes tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000. Sus 3,000 camellos se convirtieron en 6,000. Todo fue restaurado en abundancia doble, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Los hijos fueron restaurados en el mismo número, no en cantidad doble. Algunos interpretan esto como evidencia de que Job volvería a ver a sus primeros 10 hijos en la resurrección, completando así la restauración doble, incluso en el área de su descendencia.
y llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Keren Hapuk. Los nombres de las hijas son significativos. Jemima significa paloma, símbolo de paz. Cesia significa canela, sugiriendo dulzura y valor. Keren Hapuk significa cuerno de antimonio, refiriéndose a un cosmético que embellecía los ojos. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Esta nota sobre la belleza de sus hijas y el hecho de que recibieron herencia, algo inusual en esa cultura, sugiere que la restauración de Job trajo consigo una nueva perspectiva sobre el valor y la dignidad. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Job vivió el doble de los 70 años que se consideraban una vida completa en aquellos tiempos. Tuvo el privilegio de ver 4 generaciones de descendientes, una bendición extraordinaria en cualquier época, y murió Job viejo y lleno de días. La descripción final es perfecta en su simplicidad. Job murió viejo y lleno de días, una expresión hebrea que indica una vida completa y satisfactoria. Pero las lecciones del libro de Job trascienden su historia personal. Su experiencia nos enseña verdades eternas sobre el sufrimiento, la fe y la soberanía de Dios. Primero, aprendemos que el sufrimiento no siempre es resultado del pecado. A veces los justos sufren precisamente porque son justos. Su integridad, no su maldad, puede convertirlos en blancos de pruebas especiales. Segundo, descubrimos que Dios no nos debe explicaciones. No tenemos derecho a demandar que justifique sus caminos ante nosotros. Nuestra responsabilidad es confiar en su carácter, no entender sus métodos. Tercero, aprendemos que la verdadera fe no depende de las circunstancias. Job pudo decir, aunque él me matare, en él esperaré, porque su fe estaba fundamentada en quien Dios era, no en lo que Dios hacía por él. Cuarto, vemos que la presencia de Dios es más valiosa que sus regalos. Job encontró satisfacción completa no en la restauración de sus bienes, sino en el encuentro personal con su Creador. Quinto, aprendemos que nuestro conocimiento de Dios puede ser tremendamente superficial hasta que pasamos por pruebas profundas. A veces Dios permite el sufrimiento para llevarnos de conocer acerca de Él a conocerlo personalmente. La historia de Job no responde todas nuestras preguntas sobre el sufrimiento, pero nos da algo mejor. Nos muestra cómo sufrir con fe, cómo mantener la integridad en la crisis y cómo encontrar a Dios en los lugares más oscuros de la experiencia humana. Su grito, «Yo sé que mi Redentor vive», resuena a través de los siglos como una declaración de esperanza inquebrantable. Y su confesión final, «Mis ojos te ven», nos recuerda que el objetivo último de toda prueba no es la explicación, sino la revelación del Dios que está más allá de toda explicación. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Spring is the season everyone refreshes everything except their blinds. People put it off because they think it's complicated. But at Blinds.com, we've spent 30 years proving it's not. Right now, you can save big during the Spring Cyber Monday sale. Whether you want to DIY it or have a pro to handle everything from measure to install, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide. Huge savings on special buys, plus a free professional measure now during the Spring Cyber Monday sale. Rules and restrictions apply.